Mercadeo, ¿a qué costo? Bienvenidos al tercer programa de esta serie de podcasts educativos. Me encuentro emocionada por estar nuevamente con ustedes. Nos hemos preparado arduamente para traerles episodios de calidad y con buena información. Deseándoles excelente día, tarde o noche según nos estén sintonizando. Soy Julie Trujillo, locutora del programa. Este podcast es enfocado al derecho mercantil, de ahí el nombre Mercadeo, ¿a qué costo? Te mantendremos informado acerca de esta rama del derecho. A lo largo de este repertorio se tocarán puntos de suma importancia que nos servirán para expandir nuestro conocimiento. Hoy tendremos un giro distinto. Esperemos si les guste lo que se ha preparado para que sigan nuestro canal. Como saben, tenemos invitados en este programa. Así que bueno, pues daré paso a presentarlos. Hola Madai, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Yuli, agradecida por tomarme en cuenta para poder aportar algo nuevo a este episodio. Gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí. Nuestro segundo colaborador es Bruno. Bienvenido, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Julie, me siento emocionado por las nuevas experiencias que se generarán el día de hoy en otro programa más. Gracias por tus palabras. Ahora sí, presentados a nuestros invitados, pasaremos a la alusión de los temas a tratar durante este programa. El tema principal es títulos y operaciones de crédito. De ahí se desprenden los siguientes subtemas. 4.1, generalidades de los títulos de crédito. 4.2, el endoso, definición, requisitos y clases. 4.3, el aval, el protesto, la cancelación y acción reivindicadora. 4.4, letra de cambio, el pagaré. 4.5, el cheque. 4.6, contratos de crédito. 4.7, certificados de la tesorería, CETES. 4.8, operaciones de crédito. Daremos inicio con el tema 4.1, generalidades de los títulos de crédito, quien nuestros reporteros, Bruno y Mada, serán los encargados de introducirnos a este gran episodio. Son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen. Para tener un concepto más claro lo diremos de la siguiente manera. Los títulos de crédito son la serie de documentos que incorporan la promesa de llevar a cabo determinadas prestaciones a favor del tenedor del documento, es decir, a través de un pago entre comerciantes, donde una parte dará algún beneficio comercial, por así decirlo, y la otra parte hará la paga de dicha adquisición. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Como ya se mencionó antes, entre ambas partes se ponen de acuerdo de lo que será el pago por dichos derechos que el comerciante o socio necesite para el beneficio de la sociedad. Todo esto deberá de ser constatado ante la ley y sin ningún tipo de ilegalidad. La acción debe ser limpia. Las disposiciones de este capítulo no son aplicables para los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar. Bastante importante señalar de una vez de cuáles son las limitaciones que tiene dentro de la ley, ya que de esta forma evitaremos cualquier tipo de estafa o engaño por parte de las personas cuando se traten de acciones mercantiles. Para nosotros como estudiantes es una información que sin duda nos servirá en un futuro dentro de nuestra vida laboral. Los títulos de crédito dados en pagos se presumen recibidos bajo la condición salvo buen cobro. Quiero entender en este artículo que a la leyenda que se le coloque al recibo de dicha acción servirá como prueba para los demás socios o para las demás personas dentro del comercio que estarán atentos sobre la parte que dio el documento se realizó de manera limpia y pulcra, resultando el profesionalismo y la buena intención de dichos comerciantes. Contra las acciones derivadas de un título de crédito solo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas: las de incompetencia y falta de personalidad en el actor. Supongo que se refiere a la interacción entre los socios que pactarán la acción. Si uno de estos se percata del comportamiento extraño del otro, la falta de profesionalismo al celebrar dicho acuerdo, un comportamiento agresivo que haga entrar en duda al socio, sobre todo si éste se efectuará de manera legal y limpia, de que a lo mejor quiere evitar entrar a una estafa o de ser estafado. Las que se funden en el derecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento. Antes de realizar el acuerdo en cuestión,
esta deberá de celebrarse de forma presencial y con demás socios como testigos. ¿Por qué no? Esto para evitar ser engañados y que las dos partes restantes, que son realmente son las personas que dicen ser, porque solo imagínate el comprobar un bien por muchos miles de dólares y que al momento de comprobar los documentos resulta que el socio que dio no era él y lo pusieron bajo el nombre de una persona que no existe. La representación para otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere mediante poder escrito debidamente en el registro de comercio. Como ya sabemos, las acciones comerciales deben de estar escritas bajo la ley donde están reguladas dichas acciones comerciales, donde se estuvo platicando de esto en los anteriores podcasts. Está de acuerdo, no solo deberá de estar registrada entre las dos partes comerciantes, sino que la ley deberá de saber sobre dicho acuerdo. El que acepte por cualquier otro concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro sin facultades legales para hacerlo se obliga personalmente como si hubiera obrado en nombre propio. Un punto sin duda algo curioso, por lo menos tener mucho cuidado con los socios que tengan dicho poder sobre la sociedad del poder aceptar, certificar, otorgue o expire dicho título sin que le pregunten a nadie más si puedo hacerlo. En consecuencia, este se verá obligado como el representante oficial como si él mismo hubiera dado por el hecho acuerdo comercial. El secuestro o cualquier otros vínculos sobre el derecho consignado en el título o sobre las mercancías por él representadas no surtirán efectos si no comprenden en el título mismo. Por eso es importante constatar ante la ley este acuerdo para que en cualquier imprevisto dentro de la sociedad se pueda resolver sin ningún tipo de inconveniente, ya que de lo contrario no se podrá actuar de ninguna manera la ley presente y este será una pérdida grande para dicha sociedad. Agradezco su intervención, chicos. Pasaremos con el tema 4.2, el endoso, definición, requisitos y clases, quien la reportera Amada y yo daremos el tema. Aunque nuestra ley no consigna la definición de endoso, es fácil inferir su concepto si se entiende a que conforme al artículo 29, fracción segunda, el endoso requiere la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso o su ruego a su nombre. El endoso es el escrito que va en la parte trasera de un cheque y va firmado por el dueño de la propiedad a quien se le vaya a dar la finalidad del endoso, a transmitir todos los derechos de objeto del dueño o alguien más, como por ejemplo que Ana quiera transmitirle un coche o bien dinero a María. En la parte delantera se especificará de qué se trata o qué es lo que se va a transmitir y en la parte trasera el endosante firmará que dará lo especificado en la parte frontal. El endoso debe constar en el título relativo en hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos: el nombre del endosatario, la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso o su ruego en su nombre, la clase del endoso, el lugar y la fecha. Para realizar un endoso se deberá de llenar de manera correcta para validar como el ejemplo de Ana y María. En el endoso, en la parte frontal se deberá de especificar que será transmitido y el nombre del endosario, que en este caso es María, a quien se le dará el coche o dinero, y en la parte trasera firmará el endoso, quien es la que transmitirá el coche o dinero. En este caso es Ana quien lo dará, al igual que se debe de especificar qué clase de endoso será. Se finalizará con el lugar y fecha establecidos. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la cual se subordine se tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo. Para realizar y establecer un endoso de manera correcta, aparte de llenarlo de una manera adecuada, no se deberá de subordinar a la parte que la recibirá, lo cual plasmado en el endoso, ya que de serlo así no se tomará en cuenta y se dará por no escrita dentro del endoso. Todo escrito en él debe ser de una manera correcta y con buenas intenciones. El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor puede llenar con su nombre o el del tercero el endoso en blanco o transmitir el título sin llenar el endoso.
Se puede hacer un endoso en blanco, de hecho no es ilegal, el cual aún no tendrá pues el nombre de quien va a recibir, es decir, del endosante, y aún no se especificará la clase del endoso, que será. Claro está que en el último tenedor del endoso deberá de poner su nombre como endosatario final, ya que de no hacerlo será legal el endoso realizado y no tendrá validez de hacer efectivo el derecho que le corresponde al mismo. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. En este endoso, como su nombre lo indica, de propiedad será cuando el endosante establecido se volverá dueño del establecido en el endoso, como por ejemplo que Ana realizó un endoso en el cual se especifica que le dará un coche a María. Esta será dueña de dicho coche, ya que a la hora de realizar el endoso se especificó la clase que sería, la cual es de propiedad, y por ello se le dará de manera específica y correcta dicha propiedad. Ella será dueña del coche. El endoso que contenga las cláusulas en la procuración al cobro u otra equivalente no transfiere la propiedad para la facultad al endosario para presentar el documento a la acepción para cobrarle judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. En esta clase de endoso, los abogados son los que tendrán el derecho de elegir por ti. Ellos serán los que cobrarán de una manera adecuada lo que se debe, si realmente no está resultando el cobro amable de lo establecido o dado. Se tendrá que recurrir a otras maneras de cobro, como el ejemplo de Ana y María. En dado caso de que Ana dio el dinero, pero este endoso, la clase es de cobro, en este caso sí se puede cobrar lo dado, y si María no le quiere pagar, el abogado de Ana tendrá que realizar de manera legal el cobro, y al final del caso lo debido siempre regresa a su dueño original. El endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendatario respecto del título endosado y los derechos a él inherentes, comprendiendo las facultades que confiere al endoso en procuración. Para este caso, en este endoso hay un contrato de por medio y se pone en garantía las cosas de cierta área donde estará o en demás situaciones. Por ejemplo, que Sol tenga una hacienda, pero esta es un hotel con una colección de vinos realmente viejas que están en un mostrador para las personas. Y llega Sofía para hospedarse o solo como visita. Entonces, Sol le da un endoso por garantía, el cual lleva su nombre, lo indicará. Es el pago que garantizará de daños si en dado caso Sofía afecta alguna instalación o bien rompe algún vino. Este endoso no se pagará al menos si se realice algún daño. El que sufra el extravío o robo de un título nominativo puede ser reivindicado o pedir su cancelación y en este caso su pago, reposición o restitución. Si en dado caso en alguno de los endosos que ya se haya perdido podemos solicitar su cancelación o bien podemos solicitar el pago de este mismo. Si a José se le pierde un endoso puede solicitar el pago del mismo y si en una cantidad alta es muy importante recurrir a la cancelación pues del mismo endosado. Gracias Mada por ayudarme con este tema. Seguiremos dando continuidad al programa. Por ende, nuestros reporteros Bruno y Mada expondrán el tema 4.3, el aval, el protesto y la cancelación y acción. Se expresará con la fórmula por aval y debe llevar la firma de quien lo preste. La sola firma puesta en la letra cuando no se le pueda atribuir otro significado. Dejando el concepto más claro, el aval es una persona física o moral que asegura que la deuda será saldada en caso de que el deudor no pueda responderla por sí mismo. De cierta manera, dejar esta responsabilidad a una persona puede utilizarse con intenciones malas, intenciones de estafa o que perjudica a dicha persona, que estará obligada a saldar dicha deuda. A falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantizará todo el importe de la letra. Bueno, en dado caso de que si alguna vez terminas haciendo el aval de una persona por el préstamo de un banco, por ejemplo,
Se deberá de especificar el importe del préstamo del cual la persona se hará cargo ante dicha deuda. Recordaremos que esta persona se encargará de saldar la deuda. El aval debe de indicar la persona que quien se presta. A falta de tal indicación se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y si no lo hubiere, las del girador. Poniendo un ejemplo, cuando un grupo de personas se asocia para pedir un préstamo al banco, en este caso a Compartamos Banco, se le presta una cierta cantidad de dinero, donde todos están comprometidos a pagar la parte que se les prestó. Pero aquí lo que se aplica en los avales es que si la suma de préstamo de grupo es de 25,000, por ejemplo, todas las personas deberán de pagar esa cantidad en dado caso de no pagar a tiempo o un miembro rehúsa a pagar. El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado y su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier cosa. Como se mencionó antes, a una persona que se vuelve el aval de una persona que tenga deudas con bancos o instituciones bancarias, de alguna manera se estaría descargando de toda la responsabilidad de deudas que tenga y que sea otra persona la que tendrá la obligación de liquidar dicha deuda. Pues si se puede escuchar como algo de trampa, si uno tiene muchos problemas a deudas personales, ahora a eso súmale que debes pagar el préstamo de 15,000 de tu vecino. El protesto establece en forma auténtica que una letra fue presentada en tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla. Esto se puede tomar como una característica para los títulos y operaciones de crédito, ya que sabemos más de sobra que dicho acuerdo debe de presentarse ante la ley y ser más que regulada ante sus respectivas normas, pero sobre todo tener como una prueba refutable de que dicha acción comercial se dio en tiempo y forma desde el principio o el fin de dicho acuerdo. El girador puede dispensar al tenedor de protestar la letra, inscribiéndose en ella la cláusula sin protesto, sin gastos u otro equivalente. Estos artículos sirven para regular el proceso de los títulos u operaciones, ya que de esta manera se quiere evitar cualquier dilema entre ambas partes, y que dicho acuerdo se está realizando respetando los artículos en dicha ley. Por cierto, el girador es una persona que acude o favorece a otro con su pago, como garantía dentro del texto de la letra de cambio, y el tenedor es un título de crédito que tiene la propiedad y posesión y a sola presentación del mismo, legítima para exigir la prestación a su favor y ejercitar su derecho. El protesto puede ser hecho por medio de notario o de corredor público titulado. A falta de ellos puede levantarse el protesto la primera autoridad política del lugar. Sí, claro, será necesaria un representante de la ley para poder validar y dar la certeza de que se está cumpliendo con los requisitos previos, ya sea que uno de los partes llame al notario o que sea presente ante la autoridad más cercana para celebrar de manera correcta la acción. El protesto debe hacerse constar en la misma letra o en la hoja adherida a ella, además el notario corredor o autoridad que lo aplique. Curioso de que se da adherir a la hoja a la misma letra que se tiene desde el principio del acuerdo, mientras las características que debe de tener esto es el requerimiento al obligado o aceptar a pagarla, los motivos de aceptarla o negarla si es que hubiera, la expresión del lugar y tiempo donde se está dando el protesto. La cancelación es jurídica, no material, ya que el título cancelado no se destruye materialmente, sino que inclusive tiene toda la posibilidad de seguir de hecho circulando. El hecho de la acción de ser cancelado no significa que el documento tiene que ser destruido o en caso muy extremo el deshacerse del inmueble como tal, ¿no? Quiere decir que el derecho que tiene el previo cioso ya no podrá ejercer nada ante este bien, y si lo quiere puede dar a ofrecer a otra persona que sí quiera adquirir el dicho derecho en este bien. Para los títulos al portador solo se concede el derecho de cancelación, pago o reposición, una vez que haya prescrito las acciones que nazca de dicho documento.
Si la persona ya no está conforme con el bien, tiene todo el derecho de cancelar el acuerdo con la otra persona, respetando los estatutos que vendrían en el documento pactado desde el principio, dando el reembolso, por así decirlo, una vez que el socio ya no quiere tener ningún tipo de relación con el inmueble. Debe acompañar en su escrito inicial una copia del documento extraviado o robado. De no ser posible, deberá indicar las menciones esenciales de este para determinar el derecho incorporado en él. Puede ser por varias razones por el cual hayamos perdido el documento original del título y como se mencionó antes, es buena idea contar con copias de este documento para cualquier problema o imprevisto. Esto ayudará en el proceso de manera eficaz y evitando cualquier trampa o estafa. Reivindicación. Es el acto por el que el legítimo propietario de una cosa que ha sido privado de ella de forma ilícita exige de la persona en cuyo poder se encuentra su restitución. Se puede dar de varias maneras por el cual a un comerciante o socio se le arrebate de manera injusta algún bien que esta persona es dueña y que fue pagada de manera limpia ante alguna autoridad cumpliendo las normas. Este acto debe de ser respetado y de ser quitado, este tiene todo el derecho de exigir que se le regrese o de ser necesario pelearlo por lo que se pertenece. Para que proceda la reivindicación es necesario acreditar la propiedad o legítima posesión del título de crédito a restituirse. Si nosotros contamos con el documento oficial de dicho bien y que el dueño de este se presente con identificaciones acreditando aún más ser el dueño de este, entonces el proceso para recuperarlo será más rápido, ya que se estará demostrando que somos los dueños legítimos. Pero si por algún motivo no la tenemos, este mismo fuera robado, no estaría de más tener unas copias de respaldo por si las dudas. La reivindicación solo podrá intentarla el legítimo poseedor del documento que sufrió el extravío o pérdida involuntaria del título de crédito y que además sabe quién lo posee. Es más que obvio que la persona dueña originalmente del bien podrá presentarse para la recuperación. Dentro del documento deberá de estar el nombre de dicha persona y éste se presentará con su identificación para probar dicha identidad y evitar que otra persona quiera quedarse en otra estafa. Sin embargo, el poseedor del título nominativo a quien se le demande la reivindicación y justifique su derecho no se le podrá exigir lo que le regrese o que le devuelva las cantidades recibidas. Aquí habla del cómo las personas demandan puede probar que ahora es nuevo dueño de la propiedad. En estos títulos se habla de los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento. Entonces, en esta situación, la persona no tendrá que devolver nada. Agradezco la intervención de Bruno y Mada para apoyarme con este tema. Para seguir con esto, pasaremos con el tema 4.4, letra de cambio, el pagaré. Nuestra reportera Mada y yo hablaremos de este tema tan sonado. El pagaré debe contener la promesa de pagar una suma determinada de dinero. El pagaré tiene una estructura como documento en la cual se debe hacer la promesa de pagar cuando se pide dinero prestado por cualquier situación que se dé en una empresa o en la vida cotidiana. Aquella persona que debe tendrá que prometer que va a pagar. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Asimismo, como se menciona anteriormente, tiene una estructura y en ella debe contener el nombre del deudor. Supongamos que Santiago necesita urgentemente dinero y pide prestado, por lo cual lo hacen llenar un pagaré y en el mismo documento se debe escribir su nombre completo. Supongamos que Santiago se llama Santiago Pérez González, entonces ese nombre hay que escribirlo en la parte que lo indica el pagaré. La época y el lugar de pago. Como parte de la estructuración se debe acordar la fecha y el lugar de pago. En el documento viene por la ley escrito el lugar y la fecha de pago. Las dos partes deben acordar dichos rubros para el cubrimiento de la deuda, es decir, si Santiago le debe a Irene, ambos deberán estipular fecha y lugar para el pago de dicho documento.
La fecha y el lugar en donde se suscribe el documento. Como parte obligatoria del documento se debe escribir la fecha y el lugar donde se esté emitiendo dicho documento. Seguiremos con el ejemplo de Santiago e Irene. Santiago le pide dinero a Irene el 12 de octubre del 2023 en Tehuacán, Puebla. Ahí se está definiendo el día y el lugar de expedición de dicho documento. Obviamente esto hay que ponerlo por escrito y pues también en las partes que lo indica el documento. Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser prestados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. Como en todo existe un límite y en este caso para el pagaré podrá ser reclamado hasta 6 meses después de su vencimiento. Es decir que si Irene le dio un mes para pagar a Santiago, el día del vencimiento será el 12 de noviembre de 2023 y si no la paga tiene 6 meses más de vigencia, es decir que podrá cobrarse hasta el 12 de mayo del 2024. Es un tema muy interesante. Mada, gracias por ayudarme a explicar este punto importante, pero también me apoyarás con el tema 4.5, el cheque. Así que bueno, reportera Mada, adelante. El cheque debe contener la mención de ser cheque inserta en el texto del documento. Como parte de la estructura del cheque dentro del mismo documento tendrán que estipularse que es un cheque, es decir, en lo escrito deben presentar el título de cheque para especificar el tipo de documento, el lugar y la fecha en que se expide. El cheque debe tener una estructura y dentro de ella se debe exponer la fecha y el lugar donde se está generando dicho documento. Alicia expide un cheque a nombre de Jonathan por un monto de 10,000. En él debe de exponerse la fecha de emisión y su lugar, es decir, si le está generando ese cheque el día 10 de octubre del 2023 en Tehuacán, Puebla, debe de colocarse por escrito. El nombre del librado. El librado es aquella persona que expide el cheque, en este ejemplo es Alicia quien lo está dando y pues le está dando el documento a Jonathan. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales que sigan a la fecha, si fueran pagaderos en el mismo lugar de la expedición. Para hacer el intercambio del cheque por el dinero tendrá validez por 15 días siguientes. En este ejemplo se está expidiendo el 10 de octubre de 2023. Por ello, su último día para presentarse será el 25 de octubre del mismo año. Pero, si nos regresamos, dice si fueron pagaderos en el mismo lugar de su expedición. Es decir, que si se está emitiendo en Tehuacán y se va a cobrar en la misma región que es Tehuacán, tendrán esos 15 días, porque más adelante vamos a checar que hay otros factores de tiempo dependiendo dónde se expida, dónde se cobre. Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional. Para hacer el intercambio de estos existen ciertos periodos de tiempo según el lugar donde se estén efectuando, es decir, que se pueden expedir en Oaxaca y cobrados en Chihuahua. El tiempo de cobro es más. Dentro de 3 meses si fueron expedidos en el extranjero y pagaderos en territorio nacional. Se extendió el lapso de tiempo cuando los documentos se expiden en otro país. Para comprender mejor esto, supongamos que el cheque se extiende en Canadá y se efectuará en México. En este caso, el tiempo es de 3 meses para su cobro. Es decir, que si Juan expide un cheque en Canadá para Pedro, pero Pedro lo va a cobrar en México, se dan esos 3 meses de tiempo para poder hacer su cobro o bien su intercambio de el documento por el intercambio pues de dinero. Se dan 3 meses. Dentro de 3 meses si fueren expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no se fijen otro plazo las leyes del lugar de presentación. En este caso el cheque es expedido en México, pero será cobrado en Canadá. Por ello también se extiende el tiempo de canjeo dentro de otro territorio. Asimismo, puede entender cambios gracias a las diferentes leyes que se generan en dicho país. Gracias, Mada, por apoyarme. Pasaremos con el contenido del tema 4.6, contratos de crédito. El reportero Bruno y yo daremos ese tema. Así que, Bruno, adelante.
Es un documento legal que describe los términos de la relación comercial que existe entre un prestamista y un cliente. Estos tipos de créditos son muy comunes en las localidades o en algunas zonas de la ciudad, y estos créditos no son más que la prestación de un montón de dinero o cosas a cierta persona o personas. Pero con el fin de que se lo disuelvan, este acto se realiza de manera legal y con documentación para asegurar que devuelvan dicho préstamo. Este tipo de acuerdos se utilizan cuando un banco emite un préstamo, cuando un emisor de tarjetas de crédito aprueba la tarjeta para un nuevo cliente, o incluso cuando una institución financiera crea una línea de crédito que el cliente pueda utilizar cuando la necesite. Las entidades comerciales hoy en día son muy comunes que realicen contratos de crédito por dinero o por algún artículo en el cual se les dará, pero tendrá fecha límite de pago. Como por ejemplo la empresa comercial de Coppel, en la cual los clientes se les tramita una tarjeta de crédito la cual pueden utilizar para sacar artículos de crédito, los cuales los pagarán en pagos, y estos al tardar no pagar se verán en la necesidad de ir a cobrar hasta el hogar de la persona en varias ocasiones. Es muy común visualizar el cobro de los artículos a crédito. El cliente en un acuerdo de crédito es la persona que recibe algún crédito, financiamiento o préstamo por parte de alguna entidad comercial o que se sirva de los medios de disposición emitidos por esta. El cliente es aquel que se le da el préstamo o el artículo solicitado. Por ejemplo, en mi localidad el cliente regular de la financiera que presta el dinero es Lucía, a la cual se le da un monto de dinero y se acuerda que lo tienen que pagar en determinada fecha, hora y lugar. Y si no es así, terriblemente es anunciada para que pase a dejar el pago. Esta persona es un claro ejemplo de un cliente regular en las financieras. El deudor es un acuerdo de crédito. Como mencionamos, un cliente puede convertirse en deudor y esto sucede cuando la persona que recibe el crédito incurre en mora. El deudor es aquel que se le dio ya sea el préstamo o el artículo y que está en espera de pagar todo lo pedido. En el ejemplo anterior se menciona que Luciana, la cual es la cliente recurrente de la financiera, y así como es un cliente se convierte en un deudor, ya que le falta por pagar varios artículos o varias cantidades monetarias. El deudor es el que pagará por todos aquellos artículos o bien préstamos que ha pedido. El aval es una persona tanto moral como física que se compromete a respaldar al cliente que en caso de que produzca un impago con el objetivo de que se liquide su deuda ante la entidad comercial. El aval será aquella persona que responderá por la persona principal del adeudo, es decir, que si la persona principal que debe no puede o no quiere pagar el aval, será o estará de cierta manera obligado a pagar. En mi localidad es muy común visualizar cómo entre amigas se ponen de avales. Por ejemplo, que Rosa pidió una exageración de dinero en la financiera, el cual con el tiempo y con los pagos es muy difícil de liquidar la deuda. Entonces su amiga Esther, como es el aval, estará de cierta manera obligada a pagar lo que pidió prestado, ya que la principal no está en disposición de pagarlo. La figura del obligado solidario, conocida también como deuda u obligación solidaria, nace cuando dos o más personas se comprometen a pagar el total de la deuda que adquirieron. Siguiendo con el ejemplo de la financiera, que es de lo más común, un ejemplo de la figura del obligado solidario, y tomando como ejemplo a mi localidad. De igual manera es muy común visualizar cómo varios grupos de mujeres se reúnen para solicitar préstamos de dinero, y son cantidades muy altas las cuales en varias ocasiones ya no les puedan pagar. Pero este grupo de personas entre ellas se ofrecen para responder si una de ellas ya no puede pagar los adeudos, para pagar los adeudos. Y esta responsabilidad no es obligatoria, sino que es de voluntad propia y solidaria. El acreedor puede reclamarle el total de su acreencia a cualquiera de los integrantes en la deuda solidaria, a menos que la deuda se encuentre previamente dividida con porcentajes o montos dentro del contrato. Para solicitar el pago de la deuda a los deudores es muy común visualizar a los acreedores estar en casa por casa tocando de una en una a los avales pueda pagar la deuda que pidieron. En dado caso de que entre las personas pidieron o se dividieron los montos a pagar, entonces los acreedores no podrán cobrar a quien sea, sino ya sabrán a qué persona les corresponde cada monto o bien cada porcentaje de pago. La intervención del gobierno en el proceso de ayuda a garantizar cierta conformidad en la gestión de estas transacciones financieras, lo que a su vez protege a los consumidores de asumir obligaciones financieras que incluyen términos que tal vez no puedan cumplir.
En estos casos muy extremos de deudas o liquidaciones de préstamos, el gobierno de una cierta manera puede intervenir, ya que la ayuda de los deudores a no asumir del todo sus obligaciones financieras, porque tal vez en algún momento no pudieron cumplir con dichas obligaciones de pagos. Por ejemplo, que Esther debe una cantidad bastante alta de dinero y que ni ella ni su aval puedan pagar de manera correcta. La deuda como seres humanos con derechos pueden solicitar el apoyo del gobierno que tal vez y si las ayuden o bien dilaten demasiado para apoyarlas. Agradezco tu intervención, Bruno. Pasaremos al tema 4.7, certificados de la tesorería, CETES. Nuestros reporteros, Mada y Bruno, serán los encargados de apoyarnos con este tema. Adelante, chicos. Los certificados de la Tesorería de la Federación, CETES, son el instrumento de deuda bursátil más antiguo emitido por el gobierno federal. Se emitieron por primera vez en enero de 1978 y desde entonces constituyen un pilar fundamental en el desarrollo del mercado de dinero en México. Valor nominal 10 pesos. Estos certificados son muy buenos en algunos aspectos, ya que son inversiones que son emitidas únicamente por el gobierno federal y puedes empezar a invertir desde 10 pesos, que es su valor mínimo para empezar las inversiones. Estas inversiones son para el gobierno federal con el fin de recaudar fondos en un plazo determinado, pero que a final de tiempo establecido te regresan tu inversión. Claro está, con un valor más de lo que empezaste, te das tus 10 pesos, pero con un porcentaje más del rendimiento de estos. Por ello, son las inversiones que te pueden convenir y las inversiones a largo tiempo, a un buen tiempo, son grandes. Se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando su fecha de vencimiento coincida con un jueves o la fecha que sustituya, en este caso que fuera inhábil. Para emitir los CETES se puede realizar en cualquier plazo que se nos pueda permitir, pero se menciona que su vencimiento siempre debe de coincidir con un jueves y si nos toca un día inhábil se debe de sustituir fecha, pero de igual forma deberá ser un día jueves. Estos títulos se han llegado a emitir a plazos mínimos de 7 días y plazos máximos de 728 días. En la actualidad los CETES se emiten y colocan a plazos de 28 y 91 días y a plazos cercanos a los 6 meses y un año. Los CETES cada año se están actualizando, así como las tasas de porcentaje que manejan, y se menciona que se pueden emitir en un periodo de 7 días o bien se pueden invertir en un plazo de medio año o hasta un año. No se pueden seguir invirtiendo por periodos más grandes, ya que como anteriormente se mencionaba, las tasas de porcentajes con los años van cambiando, ya que las inversiones del gobierno no son las mismas. Estos títulos no devengan intereses debido a que son bonos cupón cero. Sin embargo, la tasa de interés del título está implícita en la relación que existe entre su precio de adquisición, el valor nominal del título y su plazo a vencimiento. Los CETES son muy diferentes de todo aquello en lo que inviertes o pides y tienen intereses. Estos no lo son, ya que son cupones de inversión en los cuales al dar una cantidad monetaria se puede transformar en algún valor un poco más grande. En los CETES las tasas de interés van a depender y está incluida entre el precio de adquisición, el valor y el plazo de vencimiento de la inversión en estos certificados. La colocación primaria de estos títulos se realiza mediante subastas, en la cual los participantes presentan posturas por el monto que se desean adquirir y la tasa de descuento que están dispuestos a pagar. Para realizar la colocación de estos títulos se realizará mediante subastas, en las cuales se presentarán y se darán los montos que se pueden adquirir o que se pueden pagar, al igual que el descuento que puede convertir para los CETES, que al final de cuentas son grandes inversiones que ayudarán a los buenos inversionistas jóvenes que desean recaudar un poco más de lo que se invierte. La clave de identificación de la emisión de los CETES emitidos con anterioridad y CETES emitidos recientemente pueden tener la misma clave de identificación, siempre y cuando venzan en la misma fecha. Para ello, la referida clave está compuesta por 8 caracteres.
Los primeros dos son para identificar el título y los 6 restantes para indicar su fecha de vencimiento. Para indicarlos a los CETES con su clave que se les proporcionará a cada uno de los distintos emitidos a una serie de números, los cuales se pueden diferenciar por los últimos dígitos que son la fecha de límite. Se pueden emitir el mismo día, pero obviamente se van a distinguir por el año, mes y día en que se emitieron. Por ejemplo, que un CETE se emita el 24 de abril de 2013 a plazo de 28 días y que vence un 21 de mayo del 2013. Su identificación quedaría como BIO 013521. Esto se identifica con los últimos 6 dígitos de la fecha. Gracias chicos por apoyarme con este tema. Pasaremos a la alusión de nuestro último punto, 4.8, operaciones de crédito, quien pues nuestro reportero Bruno y yo pues daremos a conocer este tema. Las operaciones de crédito funcionan como una operación al contado, es decir, el día de cierre de la operación, el comprador entrega el dinero y el vendedor entrega los títulos. El proceso en este caso se escucha más rápido como un proceso que dará lo acordado de manera inmediata. Yo aquí enfrente de ti tengo el dinero, ¿no? Para que me des los documentos de un edificio de 50 pisos, por ejemplo. Se celebra al momento y cada uno cumple con lo acordado en el documento. En estas operaciones, al igual que en las operaciones a plazo, el inversor tiene que entregar una garantía que pueda oscilar entre el del 10 y el 50% del importe de la operación. En dado caso de que no pueda pagarte toda la cantidad por ese edificio de 50 pisos, que tiene el precio de $500,000, ¿no? Pongámoslo así. Entonces tendrá que darte cierto porcentaje de lo que vale el bien, incluso una cuarta parte, para que la otra persona tenga la confianza de que esta operación se celebrará como es. El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras transfiere la propiedad del depositario. Aquí estaremos hablando sobre los actos de comercio que son considerados ante la ley misma. En este primero se habla sobre el depósito hacia la cuenta de un socio a otro, ya sea por la cantidad justa en su moneda local o equivalente de la misma, y que una vez realizada la operación se dará el derecho de adquirir la propiedad de forma casi inmediata. Los depósitos que constituyan en caja, saco o sobres cerrados no transfieren la propiedad al depositario y su retiro quedará sujeto a los términos y condiciones. Bueno, si dentro de este mismo acuerdo se tiene entendido que el depósito se deja claro que no aplicará el entregar dinero en un saco o sobres cerrados, entonces tú como comerciante que está pagando por ese derecho al inmueble puedes negarte de celebrar este acuerdo, para evitar cualquier tipo de esta estafa hacia ti o bien hacia la sociedad mercantil. El depósito bancario de títulos no transfiere la propiedad al depositario, a menos que por el convenio escrito el depositante lo autorice. Interesante ver que no solo a través del dinero se puede dar por hecho esta acción, aunque claro, sería raro ver entre socios adquirir algún bien a cambio de otro, ya que esto para la ley no está del todo permitido, pero si están de acuerdo en el trato, entonces se ejecutará sin ningún problema. Si no se transfiere la propiedad al depositario, este queda obligado a la simple conservación material de los títulos. Es bastante importante ver con quién se harán los negocios en un futuro. Sabemos que dentro del mercado existen demandas enormes por parte de los clientes y queremos muchas estrategias o mejoras dentro de nuestra sociedad para alcanzar dicho objetivo. Sin duda, un punto que nos servirá de apoyo en el momento de hacer esta operación. Salvo el caso que se refiere al artículo siguiente, los almacenes generales están obligados a restituir los mismos bienes o mercancías depositados. Si dentro de nuestra sociedad los productos que vendemos al mercado hacia otras pequeñas o grandes empresas en algún momento sale defectuosa nuestra mercancía o el lugar donde se dio en venta para ser ocupada por otra organización igual presenta fallas y defectos, ni modo, seremos responsables de cubrir el gasto que conlleva ante la pérdida de mercancías dadas en esos comerciantes. En el caso de depósito de bienes o mercancías genéricamente designados, los almacenes están obligados a tomar seguro contra incendio sobre los bienes o mercancías depositados. La verdad no sé qué tan común sean los incendios dentro de bodegas de almacenes, pero pues siempre hay que prevenir en todo y más si se trata sobre los productos que se venden al mercado.
una responsabilidad que tiene por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o quien se encuentre en tránsito. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta. El objetivo de una cuenta corriente, tomémoslo como si fuera un tipo de cuenta de depósito donde el titular deposita fondos con el fin de acceder a ellos posteriormente. Con una cuenta corriente se pueden disponer de los depósitos ingresados de forma inmediata, a través de cajeros automáticos, la ventanilla de la caja o del propio banco. Las cartas de crédito deberán expedirse en favor de persona determinada y no serán negociables. La definición de las cartas sería como un pago que recibe un banco al pagar a algún beneficiario y por cuenta un orden de ordenante a través de un banco corresponsal contra la presentación de determinados documentos de embargue o entrega de servicios. Agradezco una vez más la intervención de Bruno y también las intervenciones de Mada a lo largo del programa. Una vez ya terminado este último tema, como siempre pasaremos a dar nuestras conclusiones. Se puede concluir que estos temas abordados en esta unidad son de gran ayuda para visualizar lo que realmente se realizan con algunos títulos de crédito o cheques. Fue de gran utilidad conocer la parte fundamental y legal de la cual están basadas estas operaciones de crédito. Conforme vamos avanzando en estas unidades, entendemos mejor varios puntos que tal vez en algún momento solo los escuchamos o visualizamos, pero realmente no les tomamos importancia. Con el análisis de cada tema que comprendemos en cada unidad, entendemos varios puntos útiles que en algún momento serán de gran utilidad, ya sea en la vida laboral y personal, ya que si en algunas ocasiones contraemos algunos créditos o algunas otras operaciones, ya vamos a saber cómo realmente funcionan de cierta manera. Con la información analizada en esta unidad, se entiende que no todo es malo dentro de estos créditos, al igual de cómo podemos defendernos ante alguna injusticia que nos pueden llegar a hacer en algún momento de nuestras vidas. En lo personal, los temas que analizamos en esta unidad sí fueron de gran interés, ya que realmente no tenía tanto conocimiento de la estructura con los que están conformados los cheques, los títulos de crédito y demás. Solo los escuchaba esos términos, ya que en mi localidad es muy común visualizar a las personas de la población tramitar o pedir préstamos que al final de cuentas terminan en pelea o en discusiones, ya que los deudores no quieren terminar de pagar, o bien en los casos extremos, los cuales sí he visualizado, los avales no pagan y los acreedores pasan insistiendo por el pago del adeudo. Yo solo tenía el conocimiento de que si no pagabas o te amenazaban, o en caso de mi localidad te voceaban casi todos los días hasta que pasaras a pagar. Realmente no sentía esa duda del cómo funcionaban, porque con el simple hecho de escuchar las peleas de las señoras que no quieren realizar sus pagos, no era muy motivador saber de estos temas, pero con esta unidad analizada, la perspectiva sobre estos temas cambia y es muy interesante saber realmente su funcionamiento y la parte legal con la que se regulan estas operaciones de crédito, porque si bien podemos pedir dinero u otras cosas, pero como realmente no conocemos los temas a profundidad, o bien en este caso no sabemos su fundamento legal, fácilmente nos pueden hacer lo que los prestamistas vean necesario o beneficio para ellos en personal, y no es nada bonito que quieran realizar más beneficios, pero a costo de otras personas que realmente no conocen a profundidad el tema de estos títulos u operaciones de crédito. Claro está que estos también pueden ser de gran beneficio, en todo caso te pueden ayudar en algún momento de crisis económica, ya que son préstamos que se realizan con el fin de poder ayudar en cierta manera por los intereses que los respaldan, o bien las personas o instituciones que los presentan no son del todo correcto, ya que las tasas de interés monetario que piden en algunas ocasiones son elevadas y por ellas varias personas ya no pueden pagar dicho préstamo. Un tema que de igual manera fue muy interesante. En lo particular me sorprendió tanto su concepto como lo que realmente fueron los CETES, los cuales al iniciar en el análisis de los temas me resultaba muy complicado o bien no tenía interesante, pero este
era debido a que realmente no conocía su escritura o sus significados. Con la información analizada en este tema me resultó de gran utilidad saber sus fundamentos y en lo que realmente se basa y cómo puede ser tan útiles para invertir con solo una pequeña cantidad de dinero. Con solo tan poquito dinero podemos obtener grandes resultados. En lo personal fueron uno de los temas más interesantes y en el cual en algún futuro pienso invertir. En esta unidad, cada tema es un amplio panorama de lo que vamos a vivir en el mundo laboral, pero de una manera bonita y agradable, porque realmente fuera en el mercado laboral las cosas no son tan bonitas y fáciles de alcanzar. Es realmente importante conocer y entender lo legal para poder sobrevivir un poco en lo laboral. Estos temas son de gran ayuda para conocer realmente cómo se deberían de realizar las cosas o las operaciones de crédito, que al final de cuentas es con lo que vamos a estar familiarizados en cada momento, ya que en alguna ocasión vamos a ser los que realicen estas operaciones de crédito y en lo personal son un poco tediosos. Los títulos y operaciones de crédito son documentos que están presentes en la vida de todos y, ¿por qué no?, también en el de las empresas. Gracias a la búsqueda, comprensión y análisis de información se puede concluir que estos temas serán de gran ayuda a lo largo de nuestra vida profesional dentro de entidades públicas o privadas, ya que sabremos su parte legal y cómo aplicarla a nuestra manera y beneficio. Como parte de una entidad debemos saber y conocer el llenado de diversos documentos, asimismo saber interpretarlos para una correcta gestión de los mismos. Las empresas muchas veces solicitan créditos en instituciones bancarias y como parte fundamental deberá saber cómo se pagarán, es decir, en qué tiempo, lugar y fecha. Todo esto para tener un control sobre los créditos bancarios y evitar cualquier percance. Estos temas expandieron mi conocimiento acerca de toda esta parte de crédito, que sí he escuchado y he visto que llenan pagarés, pero nunca me había detenido o bien dado la curiosidad de saber cuál es su forma de llenado, sus fundamentos legales. Lo que más se me hace interesante es el tiempo, ya que pues se tiene un determinado tiempo para su cobro dependiendo de dónde se ha emitido. En este caso sí me quedé muy sorprendida, ya que no sabía pues nada acerca de este asunto, también de que depende de dónde se emite, o sea, si es en el extranjero o bien a nivel nacional. El pagaré se puede cobrar en cientos de veces, esto gracias a que si no lo cancelas o bien lo rompes una vez pagado pues la deuda, esta se podrá seguir cobrando tantas veces quieran pues la persona que tiene el poder del mismo. Es por ello que es importante al momento de hacer el pago de la deuda romperlo o bien quemarlo, así pues librándote de manera definitiva de que te vuelvan a cobrar. Pero no solo se habla de deudas o préstamos, sino también de la manera en que se puede invertir sin la necesidad de tener una cifra considerable de dinero. Con ello, tener ganancias extensas a comparación de lo que invertimos, siempre y cuando tengamos el conocimiento de cómo hacerlo para no fallar. Como en todo, al principio será de no creer, de dudar e incluso de tener miedo por no saber cómo realmente funciona esta inversión. Pero como siempre se ha dicho, el que no arriesga no gana, y si te arriesgas, ganas y aprendes a manejar de manera correcta, te irá de maravilla. El mundo laboral cada día es más cambiante, más al borde de la destrucción, gracias a las múltiples trabas del gobierno y cada día menos apoyado. Me pone a pensar qué será de mí al terminar la carrera. ¿No podré ser una impulsora de nuevos empleos? ¿Tendré que recurrir a instituciones bancarias para generar ingresos por las crisis económicas o bien a alteraciones en la salud? Todo esto causa duda no solo a mí, sino también a aquellas personas que están en el proceso de crecer a sus negocios. Cuando están teniendo días bajos o malas ventas, piensan en cerrar sus comercios, ya que no quieren recurrir a la obtención de un crédito, porque muchas de las veces sus tasas de interés son muy altas. La vida que actualmente viven los empresarios es muy caótica por los préstamos, pero también, como mencionamos, existen otras fuentes de ingresos que pueden ser los CETES. Es indispensable saber acerca de esto y poder invertir, así, sobrellevar a su negocio generando empleos hacia el entorno que los rodea. Gracias a esto que se está generando nuevos empleos, la sociedad puede mantenerse, seguir creando nuevos productos, servicios y hasta necesidades dentro de la misma. Estos temas van de la mano con la gerencia de una empresa, ya que ésta será la encargada de expedirlos o bien quien pedirá alguno de estos documentos. Por ende, es fundamental que un administrador conozca acerca de estos temas, tenga conocimiento de cómo manejarlos a su favor y cómo pueda aplicarlos dentro de su área laboral, ya que si lo sabe aplicar tendrá mejores oportunidades laborales y puede hacer la creación de una empresa o sociedad mercantil.
Llegamos al final del programa del día de hoy, con temas relevantes para el sector empresarial. Se despide su locutora de confianza, Yuli Trujillo. Y recuerden, mercadeo, ¿a qué costo? Nos vemos en un próximo episodio y este tendrá una nueva sorpresa. ¡Hasta luego!